Vamos. Ascitis, la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal normal, 100 a 200 mililitros de líquido, ¿no? Eso es lo normal. Normalmente siempre hay un poquito de líquido, ¿no? En la cavidad abdominal, que por supuesto no lo observamos, no es una pequeña cantidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Ah? Ahí está, ¿no es cierto? Una persona con ascitis, ¿no? Ya saben. Cuando uno encuentra líquido en el abdomen, ¿no? Líquido libre en el abdomen, lo primero que tiene que preguntarse para la etiología es si es un exudado o un trasudado, ¿no? Pero digamos que la única forma de saber si es uno u otro es con el estudio de líquido. Nadie lo va a hacer palpando el abdomen, ¿no es cierto? Voy a palpar y dice, no, este es un exudado, no, este es un trasudado. Eso no existe, ¿no es cierto? La única forma es que le saquen líquido y lo manden a analizar. Si no, no hay, ¿de acuerdo? Bueno, ahí están algunas de las cosas que con mayor frecuencia dan trasudado y con mayor frecuencia dan exudado, ¿no es cierto? Arriba, trasudado, cirrosis, ¿no? Que es una de las cosas que da como, digamos, que vemos con mucha frecuencia. Síndrome nefrótico, ya verán, ¿no? El paciente que tiene síndrome nefrótico con gran proteinuria, eso hacen edema por todos lados, líquido por todos lados. Hacen derrame pleural, pueden hacer derrame pericárdico, pueden hacer ascitis y por supuesto que están hinchados por todas partes, ¿no es cierto? Dentro de los exudados, carcinoma peritoneal, las neoplasias, ¿no? Los cánceres en general, ¿no? Que se siembran en el peritoneo, la tuberculosis, ¿no? Acá me estoy olvidando también, muy frecuente como causa de líquido en el abdomen es la hipoproteinemia, ¿no? No sé si mis alumnos ahora que estábamos viendo, un paciente, ¿no es cierto? El que se ha caído del tercer piso, ¿no? Y que tiene un hematoma en el pulmón y que tiene un hematoma perirrenal, ¿no es cierto? Y en la primera tomografía, ¿qué cosa? No veíamos líquido en el abdomen. Y en la segunda tomografía vemos gran cantidad de líquido, o más o menos líquido en el abdomen, ¿no? Porque es agua, ¿no? No es sangre, porque ya le hemos medido, estábamos midiendo ahí las densidades, no es sangre, es líquido, es agua, ¿no? Y entonces, ¿por qué se ha llenado de sangre entre una y otra tomografía, que habrá pasado como 20 días, un mes? ¿Por qué se ha llenado? Porque se ha desnutrido, ¿no es cierto? Porque se ha desnutrido, porque tiene 2 y tanto de albúmina. Y eso puede dar lugar a ¿qué cosa? A que se acumule líquido en el abdomen. Y está también hinchado en las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? La hipoproteinemia, entonces no se olviden, da líquido, ¿no? El kwashiorkor, ¿no es cierto? Los niñitos, ¿no han visto? ¿No? Panzoncito, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la proteína, la albúmina está en el suelo, ¿no es cierto? Claro. Listo. Para que se acumule líquido, ya esto es un poquito de fisiopatología nada más, ¿no? Rapidito. Hay 3 teorías, ¿no? Probablemente la teoría que más se acepta es la última, pero bueno. Hay la teoría del volumen plasmático elevado, ¿no es cierto? Dicen que una disminución del volumen lleva a ¿qué cosa? A una activación de los vasoreceptores, aumento de la actividad, retención de sodio y agua, y eso conlleva ¿qué cosa? A la ascitis, ¿no? La otra teoría, ¿no? Es que existe por medio de una hipertensión portal que estimula el reflejo hepatorrenal. Eso produce directamente retención de agua y sodio. Esto produce más bien aumento del volumen plasmático en la anterior disminución, y esto finalmente lleva a ¿qué cosa? A que se produzca la ascitis, ¿no? Probablemente la teoría más aceptada es esta, ¿no? Hipertensión portal en primer lugar, porque es lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente. Vasodilatación esplánica, ¿no? Esto conlleva ¿qué cosa? Una disminución, la primera teoría, del volumen plasmático, la activación del sistema renino-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, disminuye la filtración glomerular, aumenta la reabsorción de sodio y eso produce aumento del volumen plasmático, ¿no? Entonces se unen las dos teorías. Inicialmente, ¿qué cosa? El factor natriurético produce un balance, pero llega un momento en que ya no se puede compensar y eso lleva finalmente a la ascitis, ¿no? Esta parece que es la teoría más aceptada, es una teoría mixta de lo que ocurre para que se acumule líquido en la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la vasodilatación periférica, muy importante, ¿qué cosa? El óxido nítrico, ¿de acuerdo? No se olviden del hígado graso. Antiguamente decían, no hay problema el hígado graso. Ya saben que esto puede producir cirrosis, ¿de acuerdo? Cirrosis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para que vean qué es lo normal, temprano me tomé una foto, se lo he puesto para que ustedes
Muy bien, ¿de acuerdo? Si alguien tiene ascitis, ¿no es cierto? Tiene ascitis, muy bien, y es niño, desnutrición, síndrome nefrótico, estamos hablando de las causas más frecuentes, ¿no? La glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis a cambios mínimos que se ven en los niños, ¿no? Produce grandes síndromes nefróticos y por supuesto ascitis. En el adulto, la hepatopatía crónica, ¿cuáles son las causas más frecuentes de cirrosis? Hígado graso, ¿no es cierto? Alcohol y por supuesto los virus, hepatitis B, hepatitis C, ¿no es cierto? Digamos que como causa más frecuente, pueden haber múltiples causas, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿de acuerdo? Y en el anciano las neoplasias, ¿no? Sexo masculino es más frecuente la hepatopatía crónica, femenino el mixedema, ¿no? El otro día fui a contestar una interconsulta en cardiología, ¿por qué? Porque una persona tenía antecedentes de diabetes, hipotiroidismo, había suspendido hace como 2 años su tratamiento de la tiroides y había llegado a emergencia por un derrame pericárdico. Entonces, los hipotiroideos pueden hacer derrame pericárdico, pueden hacer ascitis, por si acaso, ¿de acuerdo? O sea, en el diagnóstico diferencial no se olviden la tiroides. Lupus, ¿no? Lupus, ¿no? Eso se ve más en mujeres, pues, ¿no? Zonas endémicas de hepatitis en nuestro país, la selva, ¿no? La selva. Tradicionalmente eran Andahuay, la Sapurima, Abancay, eran zonas sobre todo de hepatitis B, pero bueno, ahora toda la selva también, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Una vez más, preguntar por antecedentes, ¿no? Si tiene antecedente de alcoholismo, pensar en cirrosis alcohólica. Si tiene antecedente de hepatitis o hepatopatía crónica, ¿no es cierto? Por alguno de los virus, sí, pues falla cardíaca, pericarditis, ¿no? Pueden dar la cirrosis cardíaca, el síndrome nefrótico, nefropatía, drogas. Hay drogas, pues, que pueden producir hepatopatía crónica, ¿no? La isoniazida, que es un medicamento que se utiliza para la tuberculosis, por ejemplo, tan frecuente, puede producir hepatitis crónica, ¿no? Puede producir, ¿no? Los nitrofuranos, la macrodantina, pueden producir hepatitis crónica. Siempre averiguar, no se olviden, drogas, medicamentos que esté tomando. Síndrome consultivo te orienta, pues, a una tuberculosis, una neoplasia, ¿no? Si está desnutrido, ya, pues, ¿no es cierto? Ya sabes cuál es la causa de la ascitis de repente. Transfusiones sanguíneas. ¿Por qué transfusiones sanguíneas? ¿Qué tendría que ver con ascitis? Hepatitis, pues, claro, ¿no es cierto? Pacientes politransfundidos por alguna razón, ¿no es cierto? ¿No? Los hemofílicos, bueno, tienen que ser vacunados, pues, ¿no? Pero no te quita que pueda haber hepatitis C, ¿no? Que no hay vacuna, ¿no? Entonces, ¿ya? Importante entonces los antecedentes. En un paciente que viene por ascitis, ¿cuáles son las 2 manifestaciones más importantes? Las manifestaciones cardinales, nada. Distensión abdominal, se le hincha la barriguita y ¿qué cosa? Y sensación de pesadez. Nada más. Si está complicado, pueden haber alguna de las otras cosas, ¿no? Un paciente con ascitis y que tiene dolor, ¿no es cierto? Y de repente un poco de signos de irritación peritoneal, entonces uno dice, uy, ese líquido de repente es infectado, ¿de acuerdo? Siempre hay un concepto general. Cualquier líquido anormal en cualquier cavidad, donde sea, pericardio, pleura, abdomen, siempre tiene la posibilidad de infectarse. ¿De acuerdo? En el abdomen, entonces, ¿quiénes hacen lo que se llama peritonitis bacteriana espontánea? El cirrótico que tiene ascitis, el síndrome nefrótico que tiene ascitis, el insuficiente cardíaco que tiene ascitis, o el paciente que tiene una neoplasia y tiene ascitis. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier líquido anormal, ¿no es cierto? Es igual, en una articulación, ¿quiénes van a tender a hacer artritis séptica? Todos aquellos que tienen derrame articular. ¿Un hemofílico, por ejemplo, puede tener mayor posibilidad? Sí, pues, porque hacen hemorragias interarticulares, sangre. La sangre es rica para cultivarse. ¿De acuerdo? Un paciente que tiene una artritis reumatoide, por supuesto, porque esos hacen derrames articulares. Entonces, el concepto es el mismo, ¿no? Cualquier líquido anormal en cualquier cavidad siempre va a tener posibilidad de infectarse, ¿de acuerdo? Diarrea. Diarrea, ¿puede haber? Sí. ¿Por qué podría haber diarrea en un paciente que tiene ascitis, que tiene edema? Porque así como hay ascitis, como hay edema, digamos, periférico, también puede haber edema a nivel de la mucosa intestinal. ¿Y eso a qué lleva? A que no haya una buena absorción. ¿Y eso a qué lleva? Diarrea. ¿Pero qué es frecuente? No.
La disnea sería simplemente ¿por qué? Por un fenómeno mecánico, ¿no es cierto? Si no hablamos solamente de ascitis, ¿no? Por supuesto que si hay síndrome nefrótico puede también haber problemas pleurales. La fiebre ya. ¿Por qué podría un paciente tener polaquiuria? Que tiene ascitis. Por compresión nomás, pues, ¿no? Tanto líquido que comprime la vejiga, pues, ¿no es cierto? No permite. Pero ya, digamos que los síntomas cardinales están arriba, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Cuando un paciente tiene ascitis, lo único que se queja inicialmente de qué cosa, que se le está hinchando la barriguita y que tiene alguna sensación de pesadez por el líquido, ¿no? En la inspección, en el examen general, bueno, hay que buscar signos de desnutrición, ¿no es cierto? ¿No? Algunos estigmas hepáticos, ¿no? Ya veremos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que buscar en un paciente cirrótico? Si tiene hipertrofia de las parótidas, si tiene telangiectasia, si tiene ginecomastia, si tiene falta de vello, si tiene circulación colateral, etcétera, etcétera, etcétera. No se olviden, los pacientes cirróticos son panzoncitos y no tienen mucho edema, ¿no es cierto? En miembros inferiores me refiero. Los pacientes cardíacos se le hinchan más las piernas y no son tan panzoncitos, ¿de acuerdo? ¿Ah? El paciente cirrótico usualmente te tolera el decúbito, el paciente cardíaco no te tolera, ¿no es cierto? Entonces míralo cómo está, si está sentado, cómo está sentado, etcétera, 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 ¿no? El edema. Bueno, en el examen de abdomen, la distensión, ¿dónde se va el líquido? Hacia los flancos. Cuando el paciente está echado se va hacia los flancos, ¿no es cierto? Y uno por algo observa, ¿no? Cuando uno observa el abdomen, ¿no? Uno tiene que observar dónde está la distensión, ¿no? Y ver cómo es el abdomen, ¿no? Los flancos abombados. ¿Qué te dice que un paciente está distendido y tiene una protrusión umbilical? Ya, te dice que es una hernia umbilical. Pero si se debe al líquido, quiere decir que eso es algo crónico, ¿no es cierto? Porque a nadie le sale una hernia si de repente tiene 15 o 20 días nada más de tener líquido, ¿de acuerdo? Entonces, el observar una hernia y que tú lo atribuyas de repente al líquido, esto te está diciendo que ese paciente debe tener hace mucho tiempo en el abdomen líquido, ¿de acuerdo? Por si acaso, ¿no? Circulación colateral, sobre todo en los contextos de hipertensión portal, ¿no? ¿Ah? Entonces, miren, cuando uno observe el abdomen, ¿no? Tiene que fijarse, ¿no? ¿Qué parte del abdomen está distendido? ¿De acuerdo? Es simplemente una foto para que ustedes vean que entonces uno tiene que observar. En un caso será un mioma, en otro caso será, pues, no sé, una gestación, miren, ¿no? Circulación, distensión generalizada con ombligo preeminente, ascitis crónica, ¿de acuerdo? Ascitis crónica, ¿de acuerdo? Entonces, ya les he dicho, los médicos tienen que ser muy observadores, ¿de acuerdo? Uno llegan y están mirando, uy, sí, de qué color es el techo, ¿no? ¿Qué colores? Tienen que mirar. Si un paciente tiene baranda, por algo tiene barandas. No todos los pacientes tienen barandas. Si un paciente está con sujeción mecánica, ese paciente diría, lo primero que decir, está agitado ese paciente, está con trastorno del sensorio, ¿de acuerdo? O sea, tienen que ver, ¿no? Tienen que mirar si está con un colector urinario, de qué color está la orina, está purulenta, está ictérica, está colúrica la orina, tienen que mirar, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Por qué está con sonda nasogástrica? ¿Por qué tiene vía? Si tiene un catéter, no tiene un catéter. O sea, tienen que ser muy observadores, ¿de acuerdo? ¿Ya? La pregunta clave para que ustedes sean mejores médicos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene la baranda? ¿Por qué tiene diarrea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué les duele el pecho? En la medida en que ustedes se respondan el por qué, van a ser mejores médicos. De verdad que sí. ¿Por qué no estudio? ¿Por qué? ¿Por qué? Me jateo, no sé, no tengo ganas, no tengo fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta clave, ya no se olviden. ¿De acuerdo? En medicina la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le duele tal cosa? ¿Por qué tiene la ascitis? ¿Por qué? Ruidos ciudadanos, ¿cómo estarán? Si alguien tiene agua, disminuido, pues, ¿no es cierto?
La percusión, la matidez, ¿cómo va a ser? De concavidad superior, ¿no? Porque el líquido, ¿dónde se viene? Así, el líquido hace esto, ¿no es cierto? Entonces la concavidad es de concavidad superior, ¿no es cierto? Y personalidad, bueno, en la parte central, ¿no? Porque en la parte central sí está distendido y está ahí sí, pues, ¿no? Hipersonoro, pero en los flancos, mate o su matidez, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Siguiendo la disposición del líquido. El signo de la oleada, ¿no es cierto? El signo del témpano, por ahí lo van a ver, ¿no? Este es para que vean, ¿no? Una cosa es una vejiga, ¿no? Enorme, o un útero enorme, ¿no? Cuando ustedes percuten, es diferente a cuando alguien tiene líquido, ¿de acuerdo? Entonces es diferente, ¿ah? Por si acaso. Ah, este es el signo de la oleada, ¿no? Que alguien les ayude, ¿no? Ustedes ponen una mano acá y con la otra golpean, ¿no? Golpean. ¿Y sienten qué cosa? Sienten la ola de líquido, ¿de acuerdo? ¿No? Eso te habla de que tiene líquido. Y este es el signo del témpano, que es más raro, ¿eh? O sea, tratan de, sobre todo cuando el hígado está crecido, ¿no? Y alguien tiene líquido, ¿no? Al presionar es como si tuvieras imaginen, como si tuvieras un hielo, ¿no? En agua, que tú lo presionas, ¿no? Sientes que regresa. Pero eso sí es más difícil de poder evaluar. Pero ese es el signo del témpano, ¿no? La palpación superficial y profunda, ¿no? Ya saben, ¿para qué sirve la palpación superficial en el abdomen? Para evaluar si hay, en primer lugar, si hay alguna lesión en la celular, si hay una hernia, ¿no es cierto? Algo superficial. Y lo otro es evaluar la resistencia, ¿de acuerdo? La palpación profunda es la que sirve para evaluar si hay alguna masa, alguna tumoración o algo por el estilo, ¿no? Pero la palpación superficial, por eso que algunos ni palpar saben, ¿no? Meten la mano. ¿Quién les ha enseñado a palpar? Así, ¿no? Se palpa así, con toda la mano apoyada, ¿no es cierto? Y se palpa suavecito, para evaluar la resistencia. Si un paciente tiene una apendicitis y quieres evaluar esa resistencia, yo te voy a meter la mano así con una apendicitis para ver cómo salta, ¿no? Solamente tienes que suavecito, ¿no? Y uno establece ver si hay resistencia o no. Muy bien, masas intraabdominales, signos de irritación peritoneal, ya lo veremos, palpación del hígado, hepatomegalia dolorosa, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿no? El hígado en acordeón. ¿Por qué se llama el hígado en acordeón en falla cardíaca? Porque cuando tú lo compensas al paciente, le controlas la falla cardíaca, el hígado en un paciente que tiene falla cardíaca es congestivo, duele por congestión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué le dicen el hígado en acordeón? Porque cuando tú controlas la falla cardíaca, le das diuréticos, lo deshinchas, el hígado se achica. Por eso que llaman el hígado en acordeón. Cuando te en falla cardíaca, se agranda, ¿de acuerdo? Por congestión, cuando lo compensas, se achica. Por eso se llama el hígado en acordeón, ¿no es cierto? Hígado duro, nodular, bueno, cirrosis, metástasis, ¿no? Esplenomegalia, hipertensión portal, cirrosis, ¿no? Y bueno, ya esos son los exámenes de laboratorio. Entonces, como yo les decía, para evaluar si un líquido es un exudado o un trasudado, hay que estudiar el líquido, ¿no? ¿No? Si tiene, por ejemplo, más de 500 leucocitos y más de 250 neutrófilos, entonces ese líquido está infectado, debe tener menos, ¿no? Coloración de Gram, el Ziehl-Neelsen, encontrar el BK en el examen directo en Ziehl-Neelsen, el líquido acítico, no, es inusual por si acaso. En general, ¿no? En la pleura no se encuentra, en el pericardio no se encuentra, en el líquido cefalorraquídeo no se encuentra el BK en el directo, ¿no? Generalmente el diagnóstico se hace por cultivo, bueno. Papá Nicolau, no se olviden, porque algunos creen que el Papá Nicolau solamente es para el útero. Papá Nicolau se puede hacer en cualquier fluido, ¿de acuerdo? ¿No? Incluyendo, por supuesto, el líquido acítico. Y esto, ¿qué es lo que hay que evaluar, no? Entonces, ahí están. Miren cómo es el kilo. Algunos se confunden. Cuando nunca han visto, sacan esto y dicen, pus, y el paciente ni fiebre tiene. Eso es leche, eso es kilo, eso es linfa, ¿de acuerdo? O sea, el líquido puede ser hemorrágico, el líquido puede ser amarillo cetrino, como en las neoplasias, como en la tuberculosis, o pueden decir, miren, lechoso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso no es pus, algunos se confunden. Ahí están las características, digamos, para establecer, digamos, si es un trasudado o un exudado, ¿no es cierto? Ahí están las características del líquido.
y esta es otra en la gradiente de albúmino en suero y en ascitis, ¿no? Y dependiendo del valor, cuidado con esto, de repente le pongo alguno de estos valores y le digo a qué cosa, por supuesto que le voy a contar alguna historia, ¿no es cierto? Y de repente sale que es una cirrosis, o es una TB, o es una neoplasia, no sé, depende de la historia, pues, ¿no? Ya. Finalmente, entonces, igual, exámenes complementarios, la radiografía, la ecografía abdominal, la tomografía, la resonancia y finalmente la laparoscopía. ¿Listo? Radiografía simple de abdomen. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Allá hay agua. ¿Por qué dicen que hay agua? ¿Por qué? Porque normalmente no se debería ver tan blanco todo esto en el abdomen. Normalmente se deberían ver los intestinos negros. En cambio acá está todo, hay una opacificación. Eso es agua. Agua en una radiografía. ¿De acuerdo? Agua. Bueno, ¿qué es esto? Una ecografía para ver líquido también. Y ahí está, ¿no? La citis. Esto de acá, ¿no? Que lo que medíamos, ¿se acuerdan? En la mañana, ¿no? Le poníamos un círculo y medíamos. Si es agua purita, eso debe tener por lo menos unos menos de 15 unidades Hanfield en la medición del líquido, ¿no? Bueno, pero ese es como... Listo, muchachos, cirrosis es una de las causas más frecuentes, ¿no es cierto? De ascitis, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Una tuberculosis peritoneal, ¿no? Un montón de nódulos en el peritoneo y esto da ascitis, ¿no es cierto? Por un proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? No se olviden, la falla cardíaca también puede dar, ¿de acuerdo? Y bueno, esto también, ¿de acuerdo? Listo, muchachos, entonces ahí está, un par de clases que hemos hecho y...